Con la globalización, formas de cultura que otrora se circunscribían a sus regiones de origen han hecho eco en los rincones menos esperados del globo. Probablemente, esa mirada que es susceptible al exotismo es la que las ha llevado a territorios en los que no existen expresiones artísticas que se les parezcan. La Internet ha contribuido de manera importante a ese diálogo entre lo regional de distintas latitudes. Pero estos intercambios no se han limitado a la simple exportación e importación de manifestaciones culturales. También han propiciado su asimilación como expresiones propias. Es el caso del son jarocho que, como otros géneros musicales de México, no solamente se escucha en diversas partes del mundo a través de nuestros intérpretes nacionales, sino que ha inspirado la formación de agrupaciones entre sus entusiastas, incluso en países donde no se habla español. Han sido muchos los hechizados por ese sonido que los veracruzanos tenemos tan internalizado. No obstante, quiero centrarme en los casos de tres grupos que, lejos de contentarse con recrear las cualidades musicales del son jarocho, han explorado sus raíces culturales así como su función comunitaria. En primer lugar, me gustaría hablar sobre los Laguitos. Esta agrupación es originaria de Tokio, Japón. De entrada, su nacionalidad es algo que inspira curiosidad, tanto por la disimilitud de su idioma con respecto al español, como la lejanía geográfica, por no hablar de las diferencias culturales. Los Tsurugitos, que es como se pronuncia su nombre en japonés, surge de la inquietud de Kohei Masuda, entonces estudiante de urbanismo en la Universidad de Tokio, con experiencia en el género del joropo venezolano. Uno de sus profesores, al enterarse de que éste realizaría una estancia académica en México, le sugirió que aprovechara la oportunidad para aprender un estilo musical parecido, el son jarocho. Kohei atendería la recomendación de su profesor, descubriendo un sonido que enseguida despertaría su interés, para luego enamorarse de las tradiciones que lo rodean. Es de esta manera que, a su regreso a Japón, propone a los amigos con los que tocaba joropo venezolano formar un grupo de son jarocho, parafraseando a Kohei, no porque fueran buenos músicos, sino porque se trataba de una manifestación artística, hasta cierto punto, desconocida en su país. De tal suerte, Kohei funda junto con Makoto Suzuki, Tomohito Kan, Yuya Nagata, Tomoki Okane y Kentaro Fuji, el grupo Los Laguitos, nombre que hace referencia al significado en español de Mizumi, que vendría a ser lago, como una manera de rendir homenaje a Julio Mizumi Guerrero Kojima, sonero veracruzano de ascendencia japonesa y uno de sus primeros maestros en los caminos del son jarocho, así como principal influencia de la agrupación. Antes que un grupo musical, los Laguitos se definen como un grupo de aprendizaje. En ese sentido, sus actividades se diferencian claramente en dos ámbitos. Por un lado, siguen enriqueciendo su bagaje cultural sobre este género musical con viajes frecuentes a México, de los que se han servido para entrar en contacto con diversos soneros, sobre todo del estado de Veracruz. Fruto de estas experiencias es el documental Hilo Transparente, un recorrido por las diversas manifestaciones del son jarocho, tanto el que se hace en zonas rurales como en zonas urbanas, desde la mirada de los intérpretes japoneses. Por otro lado, realizan conciertos en su tierra natal, sobre todo en Tokio, con el objetivo de difundir este estilo musical entre sus compatriotas. Ocasionalmente se han presentado en México, siendo lo más destacado la gira que hicieron en 2018 para la promoción de su documental, que los llevó a lugares como Tlacotalpan, Jalapa, Otatitlán, Coajimalpa, entre otros. Sin lugar a duda, desde su formación en 2017, los Laguitos han contribuido de forma significativa a extender las fronteras del son jarocho. En segundo lugar,
Me parece pertinente mencionar una experiencia que surge en otro país donde tampoco se habla español, pero que es igualmente notable por lo que se refiere a sus contribuciones a la difusión del son jarocho en el mundo. Originarios de Estrasburgo, Francia, En Busca de es una agrupación que surge de forma similar a los Laguitos. Todo comienza con un joven llamado Julien Gauthier, quien entra en contacto con la música tradicional mexicana gracias a la banda sonora de la película Frida de 2002. Una de las canciones que más le gustó de la misma fue el son El Conejo, interpretado por los Cojolites. Para Julien, ese sonido tan particular fue un verdadero descubrimiento, pues hasta entonces ignoraba que la música mexicana era algo más que el mariachi. Es así como inicia una exploración musical que, ante la escasez de materiales de ese tipo en Francia, lo lleva a viajar a México en 2004, con el propósito de satisfacer su anhelo de aprender más sobre nuestra cultura. A su regreso a Estrasburgo, e impresionado por lo que vio en ese viaje, comienza a organizar tertulias entre amigos con quienes comparte su pasión por la cultura mexicana, y en las que se escucha, por supuesto, la música de nuestros soneros. Pero no conforme con esos ratos en los que daba rienda suelta a su gusto por lo mexicano, es que se decide a formar un grupo para interpretar esas canciones de las que tanto disfrutaba. En 2007 comienza la búsqueda de compañeros para esta nueva aventura. A los carteles con el encabezado En Busca de, repartidos por su natal Estrasburgo, respondieron Cédric Pearson, Nicolas Constance, Romain Sicola, Vincent Pellerin y Nicolas Klee, quienes junto con Julien Gauthier dan vida a la agrupación En Busca de, nombre que parece aludir a esa indagación que comenzara Julien por allá de 2002. Es importante mencionar que el grupo no se conforma con emular al son jarocho. En su sonido convergen tradiciones musicales tan diversas como la española, la africana, la india, entre otras. Empero, su repertorio se encuentra constituido principalmente por canciones como El Colás, La Llorona o La Bruja, reinterpretadas a la luz de las influencias antes mencionadas. Resultado de esta experimentación es el EP Son de México de 2008, así como su primer disco, Vientos, publicado en 2013. Otro aspecto que emparenta a En Busca de con los Laguitos es el interés por tender puentes con los soneros mexicanos. Es con ese objetivo que realizan un viaje a México en 2009, como parte de una iniciativa cultural llamada Sentido, con la que buscaron intercambiar experiencias con los grupos de son jarocho, Estanzuela, Cojolites, Son del Mar, Son de Tres Zapotes, entre otros. Sentido contemplaba un segundo momento en el que los músicos mexicanos serían recibidos en Francia para continuar con ese diálogo, en el contexto del Año de México en Francia en 2011, pero el festejo sería suspendido por conflictos diplomáticos entre ambos gobiernos, por lo que tampoco se pudo llevar a cabo esa visita. Sin embargo, En Busca de no abandonaría los esfuerzos por seguir tejiendo redes, por lo que colabora en 2014 con otras agrupaciones en la organización del primer encuentro de jaraneros en Europa, reuniendo a soneros de Polonia, Suiza, Alemania, Países Bajos, Dinamarca e Inglaterra, contando además con la participación de los soneros mexicanos, los Ahuehuetes, Otis Loan y Raíces. La iniciativa se sostiene, habiendo llegado este año a la 7ª edición del encuentro. No parece cercano su final, lo mismo la música que hace En Busca de, carta de amor a las tradiciones de ese México que descubriera Julien en su viaje de 2004. Por último, pero no menos importante, quiero hablar sobre Soneros del Calamaní, agrupación argentino-colombiana que nace en el año de 2009, con el objetivo de realizar una aproximación al son jarocho desde sus coincidencias con la música tradicional de Argentina y Colombia, aunque abierta a la experimentación con sonidos de diferentes rincones de Latinoamérica. El grupo se encuentra integrado por Lautaro Mersari, Madixa Pacheco Blanco, Nicolás Kuckner,
Facundo Soto, Pedro Gamboa, Gastón Carabajal y Eliana Cogliatti, quienes coincidieron en los talleres anuales de son jarocho que organizaba Lautaro, quien entra en contacto con ese estilo musical desde 1998, durante una estancia en México que se prolongaría hasta 2005. Decidido a replicar los momentos vividos en los fandangos, lo primero que hace Lautaro a su regreso a Argentina es reunirse con sus amigos músicos para compartirles lo que había descubierto en tierras mexicanas. No tardaría en encontrar cómplices con los que seguiría explorando el son jarocho, ahora en Buenos Aires, a través de una primera agrupación llamada Alegrías de a Peso. No obstante, sería con los Soneros del Calamaní que tomaría impulso ese afán por llevar la experiencia del fandango a Argentina. La agrupación ha tenido la oportunidad de compartir su propuesta musical en Chile, Colombia e inclusive México, donde grabaron su primer material, el disco homónimo Soneros del Calamaní de 2012. 4 años después editarían un segundo disco, titulado El ala del sombrero. En poco más de una década de intensa actividad, han alternado los sones de nuestra tierra con las canciones originales en las que, irremediablemente, se entrevera el espíritu del fandango que tanto gusta a Lautaro Mersari. Estos son apenas 3 ejemplos entre la multitud de agrupaciones de son jarocho en el mundo. Sin embargo, las experiencias de Los Laguitos, En Busca de y Soneros del Calamaní ilustran muy bien la capacidad de nuestros sones para emocionar a los oyentes, a pesar de las diferencias culturales, superando incluso las barreras del idioma. Sirva este video como una invitación a escuchar sus propuestas musicales, tan valiosas como las que se desarrollan en nuestro país. Gracias por su atención.